En este segundo bloque de MBD Noticias recibimos al politólogo Omar Fuentes, quien además hizo una tesis realizada sobre el chavismo en la OEA y la democracia venezolana, un doctorado además en ciencia política sobre el autoritarismo en América Latina y la influencia de los regímenes democráticos. Bienvenido, gracias por estos minutos. Muchas gracias. El doctorado lo estoy haciendo ahora. Ah, bueno, bien. Transitándolo. Transitándolo. Hablar de Venezuela es como un montón, ¿no? Pero ¿cuál es la primera mirada que podemos dar hacia una situación que en la región es un foco importante del debate, por decirlo menos? Venezuela es un problema regional, pero también para la ciencia política actual es uno de los ejemplos más claros de degradación democrática, de ese proceso largo y continuado, pero lento, que va dando señales y los indicadores van mostrando de cómo las democracias van perdiendo calidad y van muriendo desde adentro. Un libro famoso últimamente de cómo mueren las democracias refleja eso a nivel general, pero la ciencia política estamos estudiando a Venezuela como ejemplo, entre otros casos, de cómo se van perdiendo calidad institucional y cada vez profundizando más un régimen autoritario o, bueno, una dictadura. Y a nivel regional, las consecuencias directas de eso es la falta de transparencia, la falta de coordinación, el problema de diálogo, que entre otras cosas repercute en migración, mercado negro, narcotráfico, peligros de terrorismo, etcétera, que todos elementos que seguramente vamos a charlar, pero que están en la discusión. ¿Cómo se llega a esto? En Venezuela en particular se llega, podríamos irnos mucho más atrás, pero se llega por un descontento social que de alguna forma efectivamente de la gente tenía con el sistema político, lleva a un agente autoritario como Chávez al poder, que construye su poder en base a ese descontento con la democracia anterior, construye una nueva constitución, expulsando a otros, porque la constitución bolivariana del 99 se construye con un proceso que empezó y discutía su legitimidad y arrastra un montón de problemas y continúa un montón de problemas, yo creo que por la exclusión de otros actores. Un actor fuerte que excluye a otros y que empieza a acomodar las instituciones para beneficio propio, para seguir en el poder y para, de alguna forma, concentrar cada vez más poder y acomodar todo a eso, a sus intereses y a su gusto. Y eso se va, estoy hablando, 1999, 2000, el golpe de Chávez en el 2002, que se sigue profundizando la crisis, la exclusión de los actores, lleva años después, con la muerte de Chávez en el 2013, a un actor que no tiene tanto carisma en la sociedad como es Maduro, profundizando esa crisis institucional interna, esa deslegitimación, porque ya no tiene ese mismo vínculo, esa misma fascinación que generaba Chávez en el pueblo, va cayendo el apoyo popular y cada vez para mantenerse en el poder es más costoso para el régimen. Ya no es solamente una cuestión de dinero y clientelismo y corrupción que tiene que seguir fomentando y que aumenta los costos económicos de eso, sino que el control social a partir del clientelismo es más caro porque no puede darle ese vínculo ideológico sentimental que antes lo hacía Chávez. El punto es que hoy están discutiendo si existe el madurismo como oposición al chavismo, porque hay un intento de quiebre en el chavismo de ex-chavistas que no quieren seguir en esta lógica de Maduro o esta lógica más autoritaria y quieren construir una opción diferente de izquierda, reivindicando a un chavismo diferente. Ahí hay Jorge Barreto, entre otros líderes chavistas reconocidos, perseguidos actualmente por el régimen de Maduro, que intentan construir una política diferente porque entienden de que hay que hacer otra cosa. Ahora, yo te pregunto, porque hay mucha gente que dice, bueno, esto es un manejo de potencias que no están en Venezuela. Estados Unidos, es como una pelea entre Estados Unidos, Rusia, China, no sé. ¿Cómo se enmarca esto para luego hablar ahora sí del tercer mandato? ¿Cómo llega este tercer mandato? Que hubo elecciones. Sí, también. Bueno, elecciones hubo. Sobre el resultado podemos hablar en unos minutos, pero elecciones hubo. A ver, el petróleo es real, los intereses son reales, el interés de Estados Unidos es real, como es real el interés de China y Rusia, pues son grandes tanto compradores como proveedores de distintos elementos y además financistas. Requieren de Venezuela sacar petróleo para financiarse o cobrar deudas que tienen.
o incluso deuda pública que ha contraído desde Chávez en adelante. Entonces hay un problema económico real que funciona, que juega sobre la mesa y que de alguna forma es el que estructura todo esto. Después hay otros elementos como intereses geopolíticos que pueden tener otros actores, por ejemplo China sobre América Latina, y ahí los socios financieros de China son bueno, todos los países que puedan comerciar y articular, y eso a Estados Unidos obviamente le impacta o le impacta, le preocupar sobre su patio trasero, por decirlo de la forma como lo conceptualizan. Entonces, efectivamente, regionalmente es un problema cuando las cosas no pueden ser medianamente transparentes, con contratos y con elementos a la vista que uno pueda, en todo caso, discutir y enjuiciar. ¿Y quién lo sostiene? ¿A quién? A Maduro. Y a Maduro hoy se sostiene por las armas, no tiene legitimidad democrática. Hasta ayer, hoy no lo revisé, pero hasta ayer la página del CNE, que es del Poder Electoral en Venezuela, seguía caído, no hay datos oficiales, no han mostrado un elemento que sustente lo que dicen, que es que ganaron. Incluso si uno ve los videos del día de la elección, la cara de los chavistas era una cara de derrota. Los militares que estuvieron respaldando, cuidando el voto, saben el proceso de alguna forma no es como lo declararon, y hasta que en realidad Maduro no salió a decir ganamos las elecciones, la gente tenía la sensación de que había perdido. Entonces, efectivamente, sin legitimidad democrática... Bueno, eso puede pasar en cualquier lado, ¿no? Sí, pero cuando es tan abrumador como efectivamente lo vio el pueblo venezolano y se respalda con las actas que efectivamente pudieron sacar, que son copias, o sea, no es, es un respaldo electoral que certifica lo que está diciendo la oposición. Y eso lo vivió todo el mundo, o sea, salvo en algunos circuitos muy puntuales, en todos gana la oposición a Maduro. Porque la oposición es tan alta que no es Edmundo González, Urrutia, él, o María Corina, ella, sino que es el descontento con el régimen de Maduro. Es tan grande que cualquiera que logre coordinar esa oposición va a ser una derrota contundente a lo que no pueden ya mentirlo. Por eso digo que están ocultando la información. También ha habido movilizaciones, capaz que en la previa fue más grande que en esta última, ¿no? ¿Cómo se evalúa esa salida a la calle? En pro y en contra, ¿no? Hubo movilizaciones para los dos lados. Sí, movilizaciones siempre hay, es cierto, efectivamente, para los dos lados. Ahora en enero se han visto pocas, la oposición ha tenido movilizaciones en distintos lugares, no ha sido una concentración masiva. Ahí hay toda una discusión de si efectivamente es por una cuestión de seguridad o de capacidad de convocatoria de grandes masas, o efectivamente el miedo, la represión que hubo a partir de las elecciones, represión puntual, seleccionada, perseguir a personas que estuvieron en la marcha o que movilizaron o que agitaron para hacer marcha, genera un miedo, un descontento, un miedo sobre todo para poder manifestarse en contra. Los venezolanos a partir de julio empezaron a tener 2 celulares, dicho por amigos que dice, claro, tenemos uno para poder sacar fotos y mandar al exterior y otro que es el que usamos permanentemente porque tenemos miedo a que por eso nos lleven o nos vayan a buscar. Y hemos visto secuestros, hemos visto bueno, diferentes elementos que hablan de la represión a la movilización y a la libre expresión del descontento. Claro. Entonces eso, juntado con el desánimo, que efectivamente es una de las cosas que promueven de ganamos y seguimos acá y vamos a seguir, etcétera, etcétera, juega como una válvula de bajar la presión y que la gente se vaya del país para que no sigan generando presión interna que pueda generar un quiebre en las Fuerzas Armadas. ¿Y qué puede pasar en este tercer mandato? Que llega de manera distinta además, ¿no?, que los otros anteriores. Yo insisto, esto es una profundización. Venezuela dejó de ser democrática en el 2017, cuando es expulsada del Mercosur bajo la cláusula democrática. Y en el 2018 Maduro se reelige por un periodo desconociendo a la Asamblea Nacional, ya en un proceso sin legitimidad. Lo que vimos ahora el año pasado, en julio, fue la culminación de un proceso donde las elecciones ni siquiera se muestran los resultados.
todos los elementos nos dicen que efectivamente perdieron el apoyo popular o incluso matemáticamente el cálculo de los votos que tuvieron y que referenciaron. Lo que pasa ahora es que Maduro está sin legitimidad y es un gobierno de facto, por decirlo, o sea, se mantiene por las armas, pero la capacidad de hacer convenios, de refinanciar deuda, de sacar leyes que puedan ser, que intenten ser legitimadas a nivel internacional, va a ser todo discutido. Entonces, a nivel internacional se le va a complicar para hacer negocios, refinanciar la deuda, conseguir crédito, etc. Entonces, económicamente va a tener un problema. Y ese es el gran problema que le surgía con Juan Guaidó. Era un actor que de alguna forma desde afuera cuestionaba la legitimidad para hacer negocios con el extranjero. No tanto internamente, sino con el vínculo con el mundo. Bien, recién, ayer en la OEA, la Organización de Estados Americanos, 14 países, volvieron a rechazar este tercer mandato, no todos, no vi a Brasil, por ejemplo, pero también, sí estaba Chile, es decir, hay algunos gobiernos ya de la región de izquierda que no están apoyando a Maduro. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el poder que pueda llegar a tener una solución o una declaración de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se ha expresado en estos últimos días, en un vínculo que también ha sido complejo de Venezuela con la OEA, ¿no? Mi tesis yo reconstruyo un poco eso para dar contexto a toda esta discusión y para entender de dónde venimos. La CIDH está discutiendo a Chávez desde el año 2000. Del año 2000, 2002, o sea, con la polarización. Entonces esto viene de larga data. La OEA tuvo un cambio, sobre todo con Almagro, que empezó a construir elementos de prueba en el 2016, con largos informes sobre violaciones de derechos humanos, y cambiaron de alguna forma el posicionamiento, lo que lleva al chavismo a no poder evitar la discusión y tener que irse de ese foro internacional. El chavismo lo que siempre ha tenido es la capacidad de hacer aliados a través del dinero. También decían que Almagro estaba como focalizado. Sí. No lo discuto. Puede ser que sus intereses estuvieran trabajando para derrocar al chavismo. Probablemente sea correcto. No fue mi foco de estudio, pero efectivamente una cosa no quita la otra. Claro, pero ¿qué puede hacer ahora? ¿Qué puede hacer la OEA? Si uno entiende que Venezuela entró en cualquier país entró en una dictadura, los elementos teóricos nos dicen que las transiciones hacia las democracias son con dobles presiones, presión interna y presión exterior, ¿no? Presión de la comunidad internacional. En ese doble juego, en algún momento, la cúpula, los duros, digamos, o sea, Maduro, Diosdado, Vladimir, que tienen precio por su cabeza además, o sea, que efectivamente no tienen margen de escapatoria, tienen que soltar el poder para que una segunda capa, menos comprometida, pueda acceder a hacer una transición a la democracia y efectivamente derrocar a los duros en ese nuevo juego. Entonces la presión exterior juega un papel muy importante y que los aliados por izquierda dejen de apoyar al régimen, porque aparte es radioactivo, o sea, hoy cada día pesa mucho más defender al chavismo, el punto es mejor no discutirlo. Claro. Para ayudar a la transición en Venezuela. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los posicionamientos en Uruguay, ¿no? Que, por ejemplo, sí el Parlamento con la mayoría del oficialismo dijo que era, cuestionó como una dictadura. El Frente Amplio dice que es una pérdida de calidad democrática. Agarrá el micro que va a ser más fácil por el audio. También acá se polariza el debate por Venezuela. Y hay un cambio, además, en el Frente Amplio, ¿no? Hay un cambio porque creo que a esta altura hay como digo, es tan radioactivo estar cerca de Maduro, porque es tan evidente el proceso de deterioro democrático, ¿no? O sea, la consolidación de la dictadura, que es entendible que de alguna forma los que tuvieron esperanzas en que pudieran hacer un proceso hacia espacios más democráticos, ya estén cansados. Incluso Lula se bajó de eso y bloqueó la entrada al BRICS porque Maduro en realidad no responde ni siquiera a los amigos o a los consejos de los amigos. El BRICS es esa agrupación de Brasil, Rusia, India y China, ¿no? De países emergentes. Exacto, ese foro contrahegemónico de Estados Unidos. Entonces,
a nivel interno de nuestro país es entendible que haya todavía algunos que, como hemos visto, tengan como ideológicamente un acercamiento o una esperanza de que pueda haber ahí un camino diferente a la democracia representativa y una construcción, digamos, por izquierda alternativa. Pero claramente hay otros actores que están identificando que no, que esto se terminó y que esto en realidad cada vez va peor. Que si uno miraba elementos era muy evidente que esto iba a empeorar, pero que también está el oficialismo, próxima oposición, haciendo un juego con esto, que es entendible, o sea, puede ser doble, puede ser una convicción real y además un juego utilitario. Entonces, ese juego siempre se va a dar. La decisión está en cada uno si lo acepta o no lo acepta. Bien, ya para cerrar, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? En los próximos meses, yo en principio espero ver la política exterior de Estados Unidos. Marco Rubio es un agente que mira mucho hacia Latinoamérica, entonces ahí podemos esperar, no sé si sorpresas, pero como una preocupación. Y yo me preocupa, porque la Constitución bolivariana habla de que entre los primeros 4 años, si a la ausencia del presidente se tienen que hacer nuevas elecciones, así que si todo sigue igual, me preocupa la continuidad o la vida, por decirlo de una forma, de Maduro, porque es la válvula que creo que puede estar jugando para un cambio en Venezuela. Ojalá que en realidad se dé un cambio a través de un proceso constituyente con todos los actores, no lo que están mencionando ahora el chavismo, que es excluir y hacer una constitución propia. Si hacen eso van a seguir profundizando la crisis y seguramente lleve a que Maduro salga por las malas, con agentes extranjeros o internos que lo derroquen. Si va por ese lado, vamos a peor, y si va por el lado de efectivamente incorporar actores de la oposición que construyan un diálogo y hagan una constitución con todos, quizás en realidad podamos ver que en Venezuela se encausa, pero no soy optimista. Omar Fuentes, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, a las órdenes.